Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, mi sacerdote. La carta de colgado, cariño. Te sientes como a cuadros. ¿Cómo así, Richard? Puede ser que a lo mejor, yo qué sé, no te estás entendiendo bien con una persona o pasó algo, corazón, en la cual en estos momentos te causa como un poco de desconfianza, de dudas también. Siento que hay una persona, mi querido Virgo, que tiene muchos celos de ti, desde tu pareja, como también de repente lo que es una persona que tú no conoces. A lo mejor de repente lo que es en el trabajo, proyecto o familia. La carta de colgado también, mi querido Virgo, me están diciendo, es muy importante que te mantengas firme lo que es en tu fe, cariño, porque esta situación a lo mejor de repente te hace dudar o dices, ¿por qué me pagas así, Dios? ¿Por qué de repente me castigas? Dios no castiga, mi querido Virgo, simplemente es en base a nuestras decisiones, ¿vale? Existe una persona, Virgo, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, que es un poco manipulador, manipuladora. Veo que esta persona, cariño, no te quiere ver crecer, quiere prácticamente de que tú estés a la merced de ellos o de ellas. Puede ser desde jefes, puede ser desde amigos, puede ser pareja o familia, pero hay una persona, cariño, que quiere verte por los suelos. Te enseño la cartita, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra. Muy bien. Voy a sacar más signos. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es otra vez Libra. Me sale Capricornio. Y cierras con un Sagitario. Alguien te está esperando, mi querido Virgo. Alguien te está esperando, pero es en base a un cambio. O tú de repente tienes que dejar tu ciudad, tu país, o simplemente tienes que dejar lo que es un trabajo. Puede ser que tú me digas, Richard, me está esperando un nuevo proyecto, pero tengo que renunciar a lo que tengo actualmente. Entonces, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, Virgo, qué me dicen tus arcángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi querido Virgo, vamos a ver. ¿Qué me dicen los arcángeles? Me dice, el ser amado, escucha, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Entonces yo lo que siento, Virgo, siento que muchos de ustedes están teniendo problemas con la pareja, con la familia, con una persona que tú sientes que es muy importante para ti, pero es en base, cariño, a que no se ponen de acuerdo, corazón, ¿vale? Te recomiendo que pidas a tus ángeles, a tus arcángeles. ¿Para qué, cariño? Para que toque su corazón, para que esta persona entienda. Porque siento que ellos, cariño, como que ponen lo que es una barrera, como que no quieren entender. A pesar que a lo mejor están cometiendo lo que es un gravísimo error, no quieren entender. Están con la cabeza caliente. No quieren ver, cariño. No sé por qué siento también que a lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que no entiendo por qué él o ella ha cambiado tanto, al punto, mi querido Richard, ¿vale? Encima me digo querido, al punto, Richard, ¿de qué? De que esta persona se ha ido con él o con ella, con el otro, con la otra. No quiere hacerse de repente responsable de los hijos o nos está ignorando. Esta persona, mi querido Virgo, está con la cabeza caliente o algo pasa aquí. Pero recuerda que los ángeles te van a ayudar. Si tú no pides, Virgo, pues simplemente la energía piensa de que todo está yendo bien en tu vida. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La letra F, la letra G, la letra otra vez G, la letra J, la letra E, la letra A y otra vez la letra E, cariño. ¿Te has dado cuenta que se repiten las letras? ¿No será que a lo mejor de repente, cariño, me dice Richard, mi pareja o mi ex tiene un gemelo? Puede ser, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Yo solamente ve tomando lo que es tuyo, Virgo. Vamos a ver qué me dice en el tarot. TV series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, la carta también del rey de bastos, la carta también del caballero de bastos y cierras con la carta de la reina de espadas. Mi querido Virgo, a veces sientes, Virgo, que hay algo surrealista o algo paranormal en tu casa. A veces me dice Richard, no puedo estar en casa por mucho tiempo, me aburro, me canso, me siento nervioso, nerviosa. A veces siento que me están vigilando, etcétera, etcétera. O de repente tienes esa sensación como que hay muchos ojos que te observan. Yo particularmente, mi querido Virgo, te recomiendo que hagas una limpia. Te vengo repitiendo esto ya hace un par de semanas. Algo hay en tu casa, cariño, algo hay en tu casa que está perturbando tu energía, tanto también para ti como también para tus seres queridos, inclusive las visitas. A lo mejor de repente me dice Richard, el colmo del colmo es que viene mi madre, viene mi hermana, viene un amigo o una amiga a visitarme y no quiere quedarse en casa, Richard. Me dice, no, siento mucho frío, siento mucha calor, me pica, no se quedan en casa. Quieren salir pero corriendo, me dice Richard. ¿Por qué? Porque hay algo, corazón. Mira, la oscuridad en tu hogar. Hay algo, mi querido Virgo, aquí. Hay algo, ¿vale? Fíjate muy bien. La oscuridad en tu hogar, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, también que existe una persona que siempre está averiguando si tú tienes problemas en casa, si tú estás bien con la familia, si tú estás siempre bien con la pareja, con los hijos, ¿vale? Es una persona que busca información. Vamos a continuar. Veo que esta persona, corazón, esta persona como que nunca te perdonó algo que pasó entre ustedes dos. O tú de repente tuviste lo que es una relación con él o con ella, o tuviste lo que es una discusión, pero este personaje, sea hombre o mujer, nunca te perdonó. Y por eso, cariño, que para averiguando si tú eres feliz, si tú no eres feliz, si a lo mejor de repente cuando te divorcias, cuando lo dejas a él o a ella, nunca te ha perdonado, Virgo, nunca. Recuerda que no todo tiene que ser amor. A lo mejor de repente me dice Richard, tengo un problema lo que es en casa, tengo un vecino, una vecina o simplemente una persona que siempre está rondando, que creo que nunca me ha perdonado la discusión, el lío o que tú de repente te has mudado a vivir en ese lugar. No es necesario, Virgo, no es necesario que tú lo hagas algo, Virgo. Simplemente cuando te toman manía, Virgo. Es así. No es necesario, Virgo. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Siento como que últimamente me dice Richard, lo que tú me estás diciendo, ya me lo vienen diciendo, posiblemente puede ser otros tarotistas, puede ser de repente tu intuición, puede ser un familiar. Como que esto ya lo has escuchado, Virgo. Y siento que muchos de ustedes van a empezar a tomar cartas en el asunto. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, la carta también del caballero de copas, la carta también del 5 de bastos y cierras con la carta del as de bastos. En este momento, Virgo, estás como una balanza. Estás diciendo, ¿vale la pena continuar en esta situación? Vamos a suponer que el problema está en tu casa. Tú me dices, Richard, creo que mejor voy a vender la casa, creo que mejor voy a cambiar de domicilio, voy a dejar ese trabajo. Estás haciendo un balance. Entras en conflicto contigo mismo, te sabe mal esta situación, porque muchas veces dices, Richard, no me merezco esto. Es como que existe una energía, Virgo, que te echa de ese lugar en la cual tú eres feliz o en la cual de repente hay muchos recuerdos para ti. Entonces, estás haciendo un balance. Actualmente tienes muchos conflictos, no sabes qué decisión tomar, no sabes si a lo mejor de repente esto se va a solucionar, si vale la pena renunciar a todo, etcétera, etcétera, porque estás haciendo un balance. Como que dice Richard, no me merezco o yo no tengo por qué estar pasando por esto, no tengo por qué estar complicándome yo por esto. Entonces puede ser que muchos de vosotros quieren tomar lo que es una decisión, mi querido Virgo, ¿vale? Siento esto, pero en estos momentos estás reflexionando, en estos momentos estás meditando, ¿qué hacer?
¿Qué hacer? Recuerda el mensaje del arcángel que te está diciendo que te va a ayudar, corazón. Entonces, pide, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Los ángeles del amor. Dice, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Entonces, muchas veces, Virgo, sacerdote, sacerdotisa, muchas veces cuando estamos en un problema, estamos en esa oscuridad, en ese bucle que nos cuesta ver las cosas con claridad. Ya sea que a lo mejor tú tienes un problema con la pareja, en el trabajo, con la familia, con personas X. Entonces, tú lo que tienes que buscar, Virgo, busca una persona neutral, una persona a quien contar este problema y que esta persona te dé un consejo o un mensaje neutral. No es recomendable en estos momentos que tú tomes una decisión. ¿Por qué? Porque puede ser que te vas a estar equivocando, me dicen, ¿vale? Si es tu caso, si tú me dices, Richard, las decisiones que yo tomo son las decisiones correctas, pues adelante. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Solamente te recomiendan que busques información, que busques consejo, etcétera, etcétera, antes de tomar una decisión radical. Porque siento que muchos de ustedes están un poquito hartitos, están un poquito hartitas de la situación que estás viviendo, ¿vale? Para todo va a haber solución, mi querido Virgo. Para todo va a haber solución. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, la carta del sol, la carta también del 8 de copas, la carta del rey de espadas y cierras con la carta del 2 de copas. Aunque parezca mentira, mi querido Virgo, hay una persona que te piensa, pero hay una persona que se siente mal, se siente triste también. Quizá de repente lo que ha pasado entre vosotros dos ha sido muy fuerte, muy tenso, y veo que esta persona, cariño, no entiende de repente por qué quizás tú también estás actuando de esta manera. Recuerda, cariño, que no todos los problemas van a ser para ti. A lo mejor lo que tú crees que es un problema, para la otra persona es mucho peor, cariño. Mucho peor. Yo siento que hay una persona que te recuerda, que te piensa, pero lamentablemente algo ha pasado entre vosotros dos que ahora está un poco indiferente contigo. No vaya a ser, Virgo, que tú me digas, Richard, como esta persona se portó mal conmigo, lo he bloqueado. Como esta persona pues simplemente se portó mal conmigo, le he dicho que no lo quiero volver a ver más lo que es en mi vida, o simplemente, corazón, has desaparecido. Puede ser el caso, ¿vale? Siento que esta persona lo pasa mal. Siento que esta persona necesita saber de ti. Siento que esta persona quiere hablar contigo. Hay una persona, Virgo, que está en medio de vosotros dos, ¿vale? En medio de vosotros dos. Hay una persona que aparenta ser de repente tu buen amigo, tu buena amiga, una persona que a lo mejor conoce de tu historia. Siento que se mete en medio de vosotros dos. Puede ser tu suegra, puede ser tu suegro, puede ser un hermano, un cuñado, una cuñada. Se mete en la relación. Te recomiendo, Virgo, trata de buscar un consejo de una persona que no esté involucrado con esta historia. Porque tampoco podemos juzgar a la persona que a lo mejor se mete en medio de vosotros dos. Puede ser que esta persona ya está cansado y cansada de verte sufrir. Puede ser que esta persona conoce la historia, pues entonces lo que quiere es que tú termines esta relación definitivamente. Entonces, lo recomendable es que tú busques consejo de una persona que no conozca nada de tu historia, ¿vale? Búscate un coach, búscate un psicólogo, búscate una persona que sea neutral. Neutral, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que a pesar de los bloqueos, a pesar de todo lo que tú estás pasando en estos momentos, siento que va a haber como una amistad, siento que va a haber como un acercamiento. Para muchos de vosotros, Virgo, viene lo que es una reconciliación. Para muchos de vosotros, cariño, va a haber como una amistad, como una
Vamos a suponer que tú tienes un conflicto legal. Van a llegar lo que es a un acuerdo, porque cierras con la carta del 2 de copas. Armonía. Después de la tormenta, después de tanto conflicto, te llega lo que es armonía, Virgo, para vosotros, ¿vale? Entonces, siento que estás en una faceta de reconocimiento, en una faceta de reencuentro, en una faceta de valorar, Virgo, valorar. Vamos a ver, corazón, mensaje de los ángeles, que Dios universo me ayude, 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 mi querido Virgo. Me dicen, corazón, rey de agua, digno de confianza, compasivo, respetado y cultivado. Abre tu corazón y tu espíritu a los que te rodean. Se te prodigan consejos convincentes y dignos de confianza, trabajo caritativo, cariño. Nada es por casualidad en esta vida. Si tú has llegado hasta esta lectura, posiblemente tenías que escuchar este tipo de mensaje para vosotros, Virgo. Entonces, quédate con lo mejor que es para ti. Lo que no te conviene, pues simplemente descártalo, porque somos miles, ¿vale? Si hay algo que tú puedas aprovechar de esta lectura, quédatelo, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras qué nos quieren decir. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del diablo, la carta también del 7 de copas, la carta también del 6 de copas y cierras con la carta del 8 de pentáculos. Muy bien. Lo que empezó, Virgo, como una aventura, como algo pasional, circunstancias de la vida te van a llevar a que vosotros dos se queden como pareja. Muchos de vosotros, Virgo, si no estás preparado o preparada para formalizar lo que es una relación, te recomiendo que te cuides, porque muchos de ustedes van a ser madres o van a ser padres y posiblemente esto, cariño, no estaba programado lo que es en tu vida. Siento que empiezas de una forma pasional. No quieres nada serio, no quieres nada real con él o con ella. No quieres. Pero sin embargo, aparece la carta del 7 de copas, oportunidades. Y estas oportunidades, Virgo, está relacionado con los hijos. Mira, ¿ves? Con los hijos, me dicen. Y siento, mi querido Virgo, que con este hombre o con esta mujer vas a formar lo que es una familia. Entonces, si tú no estás preparado o preparada, te recomiendo, mi querido Virgo, que te cuides, cariño, ¿vale? Para que te evites problemas, corazón, porque siento que muchos de vosotros todavía tienen que vivir más, tienen que disfrutar más, tienes que seguir, yo qué sé, deshojando margaritas, Virgo. Todavía no es tu momento de formalizar lo que es una familia. Pero si tú me dices, Richard, te equivocas, yo quiero tener una familia, pues adelante, cariño, que pase lo que tenga que pasar. Una carta guía, una carta consejo, lo que es en economía. Una carta guía, una carta consejo, lo que es en economía. Mi querido Virgo, tenemos lo que es la carta de la justicia. Cualquier documento, cualquier trámite legal, cualquier préstamo, hazlo con firma, cariño, con un notario, con un abogado. Siento que vas a estar en una semana de firmar contratos, siento que vas a estar en una semana de hacer alianzas también. Por eso te digo, vigila muy bien todo lo que tú firmes, todo lo que tú quieras, lo que es en la parte económica. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que te traicionó, hay una persona que te engañó, pero que ahora pide lo que es una oportunidad. Esta persona tranquilamente puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Veo que no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo, porque puede ser que me digas, Richard, supera los 40 años. Con textura normal, utiliza algún tipo de gorra o de boina, cabello un poco largo, sea hombre o mujer, cerca de la costa. Es una persona también, cariño, que posiblemente actualmente o de repente semanas anteriores o meses anteriores tuvo lo que es un problema muy fuerte, lo que es en la parte económica, o lo han echado del trabajo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Esta persona también puede ser que sea de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, puede ser que tenga canas también. La carta del 4 de copas, cariño. Hay una persona que te gustaría que cambie, hay una persona que te gustaría que su carácter fuera diferente, pero al margen de la edad, Virgo, puede tener 50, 60, se comporta como un crío, se comporta como un niño, como una niña. Le falta madurez, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, pero ¿cuánto tiempo falta para que madure? Ya tiene 70 años y siempre se comporta como se comporta. Hay personas, cariño, que nunca maduran. Tú ya sabes lo que hay, entonces tú lo tomas o tú lo dejas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también te gustaría posiblemente que tus hijos
tus hijos se centren en un proyecto, en un sueño o en un trabajo. Puede ser que muchos de vosotros, Virgo, están lidiando con una persona que también es mayor que ustedes, delgado o delgada. Es una persona muy culta, es una persona muy estudiosa, inclusive también puede ser que esté jubilado o jubilada. Le encantan las mascotas, cariño. Puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, etc. Bendiciones, mi querido Virgo. Un besote. Hasta la vista y sé feliz.